por parte de España se insta sobre que a los vizcaínos y otros súbditos de su Majestad Católica les pertenece cierto derecho de pescar en la isla de Terranova, consiente, y conviene su Majestad Británica que a los vizcaínos y otros pueblos de España se les conserve ilesos todos los privilegios que puedan con derecho reclamar. Agur Terdí, qué gran verdad es que un papel aguanta todo lo que le escriban. Las órdenes del rey Jorge I de Inglaterra parecían claras. Textual, que los gobernadores de la isla de Terranova y puertos y costas adyacentes permitan y no pongan embarazo alguno a los navegantes que fuesen a la pesquería, trinchería y sequería del bacalao, de que han estado gozando en posesión inmemorial. Sin embargo, prevaleció la determinación del ministro inglés, Lord Chatham, antes cederé la Torre de Londres que la pesca de Terranova. Si no quieren reconocer las leyes del almirantazgo inglés, se encargarán de imponérselas los cañones de nuestras escuadras. Las consecuencias del tratado no fueron inmediatas, pues consta, por ejemplo, que Indalecio Antonio de Llarena, síndico de las encartaciones de Vizcaya, recibió en 1726 una carta de Juan José Goitia explicándole que no podía encontrar hombres para la marina de guerra por estar toda la gente a la pesca de Terranova y las ballenas. Por la misma razón, Juana de San Martín, armadora de don Iván Eloizune, tuvo que venir hasta Zarauz para contratar carpinteros en 1728. Famosos, muy famosos fueron los sucedidos que contaban el capitán del barco San Josef, Gabriel de Urrutia, su contramaestre Andrés de Larraín, el piloto Joanes de Iparaguirre y el carpintero Maquín Sanz de Cherry, respecto a la caza de ballenas en el estrecho de Davis que conduce a la bahía Baffin. El auge del corso marítimo vinculado al comercio con América y el extraordinario desempeño económico de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas extendió la época del bienestar durante la mitad del siglo XVIII, consiguiendo que la civilización indoeuropea se consolidase. Caracas ha sido sepultura de guipuzcoanos sin número, es público y notorio, y no obstante, Caracas es a donde aspiran, como si cada uno hubiera de ser un factor de los que en 6 u 8 años se han hecho riquísimos por arte de Merlín, que aquí no se sabe y allí se aprende. Pero como toda moneda tiene dos caras, la pujanza de la Compañía Guipuzcoana de Caracas pondrá en peligro de extinción a los aborígenes pirenaicos, a muchos de ellos, porque los vicios enferman individuos y pueblos. Demasiados vascos cayeron en la madre de los vicios, la vagancia, tal y como podemos deducir de las observaciones del singular conocedor de la sociedad vasca de la época. Otro daño ha causado a Guipúzcoa esta compañía, y es que casi ha aniquilado la pesca y los pescadores de nuestros puertos. Todos se han dedicado a la compañía y a sus navíos y viajes a Caracas. Ahora van de marineros a Caracas y no vuelven años enteros a sus casas. Déjanlas abandonadas a sus mujeres, solas o con hijos. Antes, los pescadores, además de la pesca, se ejercitaban en algún otro oficio y después de la pesca volvían a practicarlo, para no estar ociosos y ganar de comer en tiempos que la sazón no era para pescar. Metidos a caraqueños, los más se hacen haraganes, ni quieren echar mano de algún otro oficio cuando vienen de viaje, aunque no tengan ocasión de navegar otra vez en mucho tiempo, y aún se desdeñan de salir a pescar, y esta ociosidad trae 100 inconvenientes. Bueno es tener en cuenta que él mismo vio cómo perduraba en su Andoain natal la costumbre de labrar tierras en Auzolán para beneficio de las mujeres necesitadas, especialmente las viudas. Y esta ociosidad trae 100 inconvenientes. Y esta ociosidad trae 100 inconvenientes. Y esta ociosidad trae 100 inconvenientes.
Nos conviene borrar de nuestra memoria histórica esta verdad humanística. A los auzócratas nos resulta imprescindible mantener vivos casos como estos. El vigor de la sociedad auzocrática no solo fue puesto a prueba por las guerras monárquicas, sino por la inconmensurable avaricia de los diruantiquis, tal y como vimos en Diru-Zaroa. Habiéndose adueñado estos tipos de la jefatura de las juntas generales de Guipúzcoa, los auzócratas de Hondarribia tuvieron que arrostrar en 1719, casi en solitario, el ataque de un ejército compuesto por 16.000 hombres y la mejor artillería de la época. Su comandante, un bastardo con todos los honores, lo digo por ser hijo natural de un rey inglés, había sido en 1704 el artífice militar de la inserción de Felipe V de Borbón y dos Sicilias en la península ibérica, recibiendo por ello títulos diversos, destacando el de Grande de España. Su nombre, Jacobo Fitz James Berwick, duque de Berwick, Gérica y Liria. Los 15.000 soldados de Felipe V, acantonados en Lesaca, recibieron la orden de no combatir y dirigirse hacia Pamplona, dada la inestabilidad de los reinos de Aragón y Valencia, así como del Principado de Cataluña, que habían sido sometidos civilizadamente, es decir, a sangre y fuego. Aquella maquinaria de matar trató de arrasar Hondarribia, que a nadie se le olvide, pero gracias al diario de los hechos que redactó Felipe de Alcayaga, teniente del segundo alcalde auzocrático de la villa, podemos hacernos una idea de lo que sufrieron los vecinos por defender su idiosincrasia. Textual: y este día, viernes 17 de junio de 1719, echaron 370 bombas y tiraron más de 21.000 cañonazos y 5.352 bombas en el curso de este sitio, poco más o menos. Ya hemos explicado la razón principal de la no intervención del ejército Borbón, pero no podemos comprender la inacción de las juntas generales de Guipúzcoa, omitiendo su deber de clamar el alzamiento general de todos los hombres útiles entre 16 y 60 años, dado que eran invadidos por ejército extranjero. Hondarribia solo fue asistida por chalupas enviadas desde San Sebastián. Algo estaba pasando en la sociedad vasca. El desenlace concertado fue comunicado por escrito al secretario de las Juntas Generales. Don Felipe de Aguirre, anoche nos entregaron un decreto al pie de nuestras proposiciones, confirmando todos nuestros fueros y los de las ciudades, villas y lugares, vecinos y moradores, con todos árbitros, facultades que han sido concedidas y confirmadas por los reyes de Castilla y últimamente por el señor don Felipe V, sin que se pueda innovar, y ofreciendo decreto del cristianísimo, aprobando y confirmando todo. Además, nos ofrece de parte del rey sus oficios con Inglaterra para la pesquería de bacalao. Y en fin, se explican en los términos de no querer innovar nada. Agosto 8 de 1719 años. Con este acuerdo logró el bastardo que los auzócratas depusiesen las armas sin poder jactarse, como hizo en 1707 al conquistar Valencia. Este reino ha sido rebelde a su majestad y ha sido conquistado, habiendo cometido contra su majestad una grande alevosía, y así no tiene más privilegios ni fueros que aquellos que su majestad quisiere conceder en adelante. Sin embargo, el exterminador de los camisardos franceses prosiguió hacia San Sebastián. El gobernador militar, Alejandro de la Mota, cumplió la orden de, textual, que subiese todas las municiones y víveres al castillo y que capitulase cuando el enemigo abriese brecha. Los auzócratas donostiarras se dispusieron para la guerra, pero no estuvieron solos, pues consiguieron víveres y bastimentos en Lequeitio y otras villas vizcaínas,
así como el refuerzo de las compañías de Azcoitia, Azpeitia, Cestona, Lazcano, Legazpia y Urrechu, bajo el mando del agintari de Azpeitia, Francisco Ignacio de Alcíbar y Jáuregui. El ayuntamiento donostiarra dispuso 12 compañías de 100 vecinos bajo el mando del alcalde Andoni de Amite Sarobe, Agustín de Arribillaga, Pablo de Aguirre y Machín de Lariz. Pusieron a salvo las mujeres, niños y archivos. Los puentes sobre el Urumea en Loyola y Santa Catalina fueron demolidos, al igual que el hospital de San Antonio Abad e iglesia colindante. Como hospitales de campaña se habilitaron el Colegio de los Jesuitas y los conventos de San Telmo y de Santa Teresa. El cerco por tierra fue completado para el 3 de julio y para evitar el ataque y desembarco por mar, el agintari Alcíbar y sus 40 azpeitiarras se instalaron en la isla de Santa Clara, siendo atacados el 4 de julio por 9 compañías de granaderos franceses, bajo la cobertura de más de 150 cañones de la flota inglesa, compuesta por 11 pinazas y 4 fragatas. Pese a disponer los auzócratas de tan solo 2 pequeñas piezas de artillería, la isla no pudo ser tomada. Del amanecer del 25 al anochecer del 30, la muralla de la Zurriola, junto a las casas de Amézqueta, fue cañoneada sin pausa, hasta conseguir abrir una brecha por la que se desencadenó el primer y único asalto. Los donostiarras se defendieron por medio de granadas hasta que los franceses solicitaron un alto el fuego para poder retirar sus muertos y heridos. Prosiguieron el ataque solo mediante artillería, hasta que el duque aceptó la propuesta que le había llevado una comisión delegada del ayuntamiento formada por el alcalde Amite Sarobe y los vecinos Pablo Joaquín de Aguirre y Machín de Olozaga. Pido disculpas por esta digresión, pero nuestra memoria histórica lo necesita, tanto para reivindicación de los auzócratas armados como para recordar la perfidia de los filoandiquis, la crueldad de los militares franceses y la falta de vergüenza de los historiadores que siguen diciendo que San Sebastián fue conquistado. Leamos lo esencial de sus 4 artículos. Textual. Capitulaciones que ha pedido la ciudad de San Sebastián. Primero, que sea mantenida en su libertad, en sus privilegios y en su modo de gobierno, sin alteración alguna en sus propios y rentas. Segundo, cuando hubiere de entrar la nueva guarnición, se pongan en todas las iglesias y conventos salvaguardias tan a tiempo que no puedan los soldados sacar del sagrado nada de lo que han puesto en él los vecinos, y que éstos puedan volver a sus casas con todo ello, y lo mismo los eclesiásticos con todo lo que fuese suyo. Tercero, que se pongan también en todas las calles centinelas bastantes a evitar que los soldados entren a robar, ni a otro ningún desorden en las casas de dentro de los muros, y que si algunos vecinos quisieren para las suyas, se den a tiempo. Cuarto, que desde el día que se firmaran las capitulaciones hasta cumplir el año, los vecinos que están dentro y fuera de la ciudad y sus moradores puedan disponer de todo ello. Este término por tiempo se entienda de 2 años, para los vecinos o interesados que estuvieran en el recinto de estos reinos y se hallaren en cualquiera parte de las Indias. Todo se ha concedido a esta ciudad de San Sebastián hoy, día 1 de agosto de 1719, a las 5:30 de la tarde, firmado Duque de Berwick. Por si esto fuera poco, y con esto concluyo, el 5 de agosto de 1719 se firmó una convención por la que Guipúzcoa se integraba en Francia, respetando sus fueros, y que no sería vulnerado el artículo 15 del Tratado de Utrecht. Ya lo hemos visto. En el Tratado de Viena de 1 de mayo de 1725 se copió íntegro dicho artículo, referente a los puertos de Vizcaya y Guipúzcoa, que como consta en el documento, no están sujetos a las leyes de Castilla. No se dice que después de la tormenta viene la calma, pero después de la calma, ¿qué viene?
Nunca mejor dicho aquello de que más vale malo conocido que bueno por conocer. Liberté, égalité y fraternité. Y Parralde se quedó sin fueros. Pueblos completos fueron deportados a las landas, cientos de asesinatos y pillaje, robos enmascarados bajo la fórmula legal de multas, exilados por millares, proscripción del escuara, prohibición de portar armas y aumento generalizado de impuestos. Eso hizo la Revolución Francesa en el norte del país de los vascos. Eso y mucho más siguieron haciendo posteriormente. Aprovechando que los guillotineros combatían contra Austria, un Borbón decidió invadir la República Sangrienta por el Rosellón y la Burde. Pero cuando le contraatacaron el 25 de julio de 1794, no presentaron batalla. Y los ausócratas tampoco, tal vez porque confiaron en la palabra del general en jefe Moncey. Textual: la República Francesa, constante en sus principios, respetará vuestro territorio, vuestros usos y costumbres, vuestras leyes y propiedades le serán sagradas. ¿Qué les sucedió a los que mantenían viva su memoria histórica? Recordemos el ejemplo de Eibar. El 29 de agosto de 1794, los guillotinantes incendiaron el ayuntamiento, la escuela, el hospital y las 116 casas del vecindario. Los archivos, que se habían salvado al ser trasladados a Ermua, fueron destruidos al ser atacadas esta villa vizcaína. Pero algo había en el país de los vascos, algo más, algo tan sigiloso como la serpiente y tan contundente como el hacha. Algo que a ese militar Moncey le hizo escribir en 1793 lo siguiente: la fuerza de la Armada en este lugar reside en la reunión de un gran número de campesinos vizcaínos, inclusive guipuzcoanos y alaveses armados. Lo exiguo de las tropas de línea en esta frontera no nos inquieta. No son sino los campesinos, quienes, conociendo las montañas donde nacieron y en esta frontera, combatiendo el orden, caen sobre nosotros con tal rapidez y escapan del mismo modo sin que podamos darles alcance. Este es el enemigo temible, esta es la fuerza que nos inquieta. Desde luego que había más, algo que vio claramente un joven capitán de granaderos imperiales, nacido en Sara, la Burdi, cuando quedó temporalmente ciego en la batalla de Solferino. Algo que todavía perdura en la memoria histórica de los vascos, pues sus versos se siguen cantando en celebraciones familiares y vecinales. Nahiz ez den gaztelua, maite duk nik xorlekua, aite naite kautatua. Etxetik kanpo zait iruditzen, nonbait naizela galdua, nola hanbait naiz sortua, anotziko dut mundua, galtzen ez badu zentzua. A pesar de no ser un castillo, yo amo mi lugar de nacimiento, mi casa, la que hicieron los padres de los padres. Fuera de casa me parece donde quiera que esté que estoy perdido. Como allí nací, allí dejaré el mundo, al menos si no pierdo la sensatez. Es evidente que Jean-Baptiste Lizamburu no había perdido la sensatez, pues al recuerdo de la casa se asociaba el objetivo de la vida. Ez da lurrean gizonik, printzerik ez erregerik, ni baino hobeki denik. Badut Andrea, badu semea, baitut alaba erenik, osasun ona batetik, ontasun aski bertzetik, zer nahiko nuen gehiegik. No existe en la tierra hombre, príncipe ni rey que sea más feliz que yo. Tengo mujer, tengo hijo, también tengo hija yo. Con una buena salud a una, con tantas bondades de lo demás, ¿qué más pudiera desear?
Prosigamos sin perder nuestro método, análisis de la trayectoria vasca mediante el trazador cultural, mediante el Gizavidea. Un grupo de Iruandiquil menor trató de ganar posiciones pidiendo, conforme a la legalidad geográfica vigente en la época, separarse de Castilla, del reino de Castilla, y siendo respetados los fueros, unirse a la République Française. ¿No se dice que vale más pájaro en mano que ciento volando? Desde luego que Guipúzcoa valía más, mucho más que Haití, pero los franceses, recordando tal vez el informe de su general Moncey, prefirieron la mitad de la isla de Santo Domingo a Guipúzcoa. No se dice que para muestra es suficiente con un botón, pues analizando los multitudinarios y numerosos desafíos a pelota con el mitológico Percain como protagonista, vemos claramente, a mi juicio, la mentalidad que emanaba torrencialmente de la ociosidad descrita por Larramendi. A vivir, que son 2 días, el que venga detrás, que arree, trabaja, trabaja y comerás paja. ¿Cuántos vascos habían olvidado ya que no solo de pan vive el ser humano? ¿Qué consecuencias se derivan de olvidar enseñanzas que nos transmite el Gizavidea mediante los refranes? Vicía tira, lana beguira. Si aprecias la vida, al trabajo mira. Los 100 inconvenientes de que hablaba Larramendi no habían hecho más que comenzar. Lo del general francés Moncey fue la borrasca que precede a la tempestad. Año 1808. ¿Para qué otra cosa podía servir aquel primer contingente de 78.182 soldados de infantería, 11.184 de caballería y algo más de 100 cañones? Una inquietante incógnita me acoge. ¿De dónde salían tantos soldados franceses si el objetivo de su revolución era la libertad, fraternidad e igualdad de los seres humanos? Siendo una realidad que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿por qué nos siguen negando la verdad a los que queremos aprender? Imposible que la revolución de la guillotina prosperase en aquel sangriento cenagal, pero era imaginable que un hijo de un abogado corso, ignorante del francés hasta los 10 años, y que odiaba a los gabachos por considerarlos opresores de Córcega, diese un golpe de Estado en 1799? Pues en 1802 se intituló cónsul vitalicio. En 1804 capturó al Papa para que lo coronase emperador en Notre-Dame de París. Y en 1805 se proclamó rey de Italia. Al igual que los asirios, faraones, átridas, imperatos, romanos, mongoles, siberianos, reyes católicos y tantos predecesores, engrandeció su poder mediante la guerra y llenó de riquezas a unos pocos franceses, convirtiendo al Palacio del Louvre, por ejemplo, en un escaparate del latrocinio que todavía llaman museo. Usando la misma civilizada metodología que le permitió expandir su poder, Napoleón convirtió a su hermano mayor, José, en el primer rey de España. Ojo, tanto la numismática como los documentos oficiales de titulación real lo avalan de forma irrefutable. El 6 de junio de 1808 fue coronado el primer rey de España, llamado José I Bonaparte, ya que hasta entonces hubo reyes de Aragón, Castilla, Galicia, León, Navarra, Valencia, etc., pero ninguno tuvo por título rey de España. ¿Por qué se le torció la suerte en la península ibérica? Porque el que mucho abarca, poco aprieta. ¿No se dice que a río revuelto ganancia de pescadores? La reacción vasca vino de la mano del general Areizaga, que firmó el decreto del corso terrestre. Recordemos las palabras del armador donostiarra Joan Ignacio de Otaegui. En fin, a los armadores, en mi sentir, no les mueve el servicio al rey, la gloria de la nación, ni el mal que hacen a los enemigos, sino las utilidades que logran.
Si éstas se descortan, como faltó el móvil de sus operaciones, de sus riesgos y trabajos faltó el corso. Visto los hechos posteriores vinculados a la denominada Primera Guerra Carlista y a la represión carlista en la Navarra de 1936, con sinceridad creo que el corso fue la motivación principal del primer jefe del corso terrestre, Francisco Xavier de Espoz y Mina y Larrea, así como la de los guerrilleros enrolados en las partidas de Gaspar de Jáuregui, alias Arzaya, Ego Aguirre, Salcedo, Longa, Juan Manuel de Tellería, Juan Ángel de Lizarraga, Joaquín de Yeregui, José Manuel de Imaz Berriola, Agustín de Larrañaga, Unceta, Orcástegui, Miguel de Orue, Barrutia, Manuel de Sarasqueta, alias El Rojo, Cuevillas, El Marquesito, etcétera, etcétera, etcétera. Espoz y Mina cayó prisionero y su cargo pasó a manos del cura roncalés Francisco de Glaría, muerto en combate cerca de Irón. La jefatura recayó en el cura de Ujue, Javier de Miguel e Irujo, alias Don Casimiro. Pero Xavier ya había ordenado que fuese aceptado su tío, Francisco Espoz y Lunday. Le obedecieron las partidas de los hermanos Gorriz y Gregorio Cuchaga, así como las de Francisco de Zabaleta, Belza, Félix Sarasa, Chorín, Juanito el de la Rochapea, Andrés Ocho Torena, alias Guruchuri, y al parecer la del famoso cura de Valcarlos, Miguel Galduros, el primero en tomar las armas contra los napoleónicos. Sin embargo, Pascual de Echeverría, Miguel de Sádava y Juan Hernández el Pelao no lo reconocieron, quizás por desconfianza, ya que el tío había servido al general francés Rostoland. Según el biógrafo de Zumalacárregui, Zaratiegui, textual, Pascual Echeverría, natural de Corella, tenía a su favor menos latrocinios y asesinatos que el común de tantos partidarios como por desgracia hubo en Navarra. Esta sola cualidad había servido a Echeverría para captarse bastantes voluntarios y tal vez consiguiera el inestimable título de restaurador del orden si el tiempo que gastaba en comilonas, bailes, músicas y rondas galantes lo empleara en hostilizar al francés. ¿Cómo sería de civilizado el tío del primer comandante navarro del corso terrestre, que cuando aceptaron la invitación de comer en Irache, fusiló a los 5 caciques más señalados? ¿Cómo serían de leales aquel millar de corsarios navarros que aceptaron como jefe al asesino? No pongo en duda que posteriormente se sumase gente con otras motivaciones, pero en mi opinión, la de obtener beneficios económicos personales con el corso fue la más importante. Sirvan de ejemplo los sucesos vinculados con el asalto a la guarnición de Tudela el 28 de noviembre de 1809. Participaron las partidas del Marquesito Cuevillas y Mina el Sobrino. Los franceses se retiraron al castillo de Santa Bárbara y al día siguiente los corsarios discutieron acaloradamente en Corella por el reparto del botín. ¿Dónde lo pudieron obtener? La cuestión se zanjó, en palabras de don Hermilio de Olóriz, con la intervención de los caudillos y ante la resolución de luchar en adelante cada uno de ellos en el territorio de su mando. Necesitarán comentarios las múltiples descripciones del cura de Goizueta, Juan Martín de Minondo y Arribillaga. Agosto de 1812, textual. Llegó la circular de Mina con el reparto general de raciones, que deberán contribuir cada pueblo de Navarra diariamente, y tocó a este pueblo 62 raciones diarias para su división, y unos días después aumentaron a 77 razones diarias para el aumento de 2 batallones más. El 17 de abril de 1813, un oficial de Mina les exige, textual, los novenos. Y dice el sacerdote, aquí se le pagó lo tocante al vicario, los 3 beneficiados y primicia. 30 de julio de 1813. Y los de Longa llevaron todos los sacos de maíz a mano, raciones sin pago alguno. Han comido toda la fruta de todos los caseríos por ser insaciables en jartar, que parecen lechones y no hombres, y muy diestros en la rapiña de todo género, así de comer como de ropa.
toda ponderación no es nada cual ladrones son. Estos corsarios terrestres dieron tanto trabajo al enemigo como los marinos. El ejército napoleónico empleó contingentes enormes sin conseguir extinguirlos. Tampoco tuvieron éxito las atroces amenazas del gobernador Tuvenot, firmadas el 10 de marzo de 1810. Presten atención, mucha atención, por favor. Todo bandido que sea cogido con las armas en la mano será fusilado en el mismo sitio y colgado en el árbol más próximo. Los pueblos o comunidades que hayan suministrado víveres a los brigantes, que se califican en el país con el nombre de voluntarios, serán castigados. Y por la tercera vez, los alcaldes, regidores y curas de dichos pueblos serán arrestados y los lugares saqueados. Los padres, madres, hermanos, hermanas, hijos y nietos de esos individuos son responsables con sus bienes y personas de todo hecho de latrocinio cometido por los insurgentes contra los ciudadanos pacíficos o contra sus propiedades. Si algún vecino está arrancado de su domicilio, desde luego se arrestará a 3 de los parientes más cercanos de un insurgente para servir de rehenes. Si ese individuo es matado por las partidas, los rehenes serán fusilados al instante y sin otra forma de proceso. Las autoridades locales y principalmente los curas y propietarios ricos son, desde este momento, responsables de la falta de oposición que los pueblos puedan poner en lo venidero contra las empresas de los salteadores, y los comandantes militares los harán arrestar y transferir bajo escolta a San Sebastián. También fracasaron otras estrategias como las del gobernador del Reino de Navarra, Reil, otorgando indultos a los que desertasen y ofreciendo recompensas por la delación, captura o muerte de los jefes. Edozein personak harrapatzen duenak, edo harrapasten badu, edo biltzen badu, jefe bandidoena espozetamina, entregatu zaiz Iruñeko ziudade hontan 6.000 duro, agradecimentutako edo premiotako. Pues sí, así, bien clarito. En Escuara lo escribió para que nadie dijese que no entendía. 6.000 duros por el jefe, 4.000 por Cruchaga, por Cholín, Ulzurun y Gorriz, 2.000 por cabeza. No se dice que tan jodido es enero como febrero. Pues hay algo que no debemos darnos el lujo de olvidar de esta guerra. Zafarse era prácticamente imposible. Los napoleónicos por un lado y los del corso terrestre por el otro. El laureado Artzaya no entró en Haya el 7 de mayo de 1811, tomando provisiones a su antojo y rehenes por los que pidió 10.000 reales de rescate. Pues el 25 de marzo de 1812, este tipo comenzó el acoso de Tolosa hasta que sus vecinos le entregaron 47.000 reales. Recordemos lo que hizo el general francés Gorsen cuando fue informado: pedir el doble, 94.000 reales a cambio de no saquear Tolosa. Según informe de la Diputación del Reino de Navarra al duque de Istria, fechado el 30 de abril de 1811, las contribuciones al ejército napoleónico ascendían a 36 millones y pico de reales de vellón, sobre un Producto Interno Bruto de 86 millones y pico. Bessières, aparte de las contribuciones generales, impuso a Navarra una multa de 20 millones de reales de vellón por ayudar a Mina. Pero, ¿cómo cuantificar los asesinatos? Daños colaterales para lograr la libertad, igualdad y fraternidad al estilo francés. ¿No es una fama de la justicia actual que los delitos de lesa humanidad no prescriben? Habiendo visto suficientes datos, a mi modo de ver, respecto al retroceso social que trajo a los vascos la Revolución Francesa y el método que emplearon para instaurar sus conceptos de libertad, igualdad y fraternidad, me limitaré ahora a citar un caso brutal vinculado al ejército aliado Salvador, procurando ser breve.
¿Alguna duda respecto a que Sir Arthur Wellesley, alias Duque de Wellington, era el jefe del ejército antinapoleónico? ¿Por qué tantos historiadores le quitan entonces la responsabilidad del saqueo y destrucción de Donostia San Sebastián? El general napoleónico Gay confiaba plenamente que los refuerzos enviados por su emperador llegarían a tiempo, pero nunca creyó que no pudiesen trasponer el fuerte de San Marcial. El asedio del ejército Salvador comenzó el 26 de junio de 1813 y a las 9 de la mañana el pregonero del ayuntamiento recomendaba al vecindario que permaneciese en sus casas. Sir Thomas Graham centró su objetivo en la Zurriola y con su artillería abrió hueco en los cubos de Hornos y Amézqueta. Todos los asaltos de los aliados fueron rechazados por los napoleónicos, pero la suerte estaba echada. Me perdonan la expresión, pero por no decir algo más apropiado, malparido Wellington. ¿Vas a negar que recibiste la carta que firmaron 21 vecinos el día 4 de agosto de 1813? ¿No te diste por enterado de lo que te decían malparido 1000 veces? Por supuesto que tú sabías que, literal, textual, los soldados ingleses y portugueses decían públicamente en los campamentos y caseríos en que estaban alojados que si entraban por asalto en San Sebastián pasarían a cuchillo a todos los habitantes y arrasarían la ciudad. Irrefutables son los testimonios de 75 vecinos que concuerdan con las declaraciones de Rafael Miguel de Bengoechea. Literal, los portugueses hechos prisioneros le dijeron a él mismo y a otros muchos a una voz que tenían orden del general Castaños para incendiar la ciudad y pasar a cuchillo a todos sus habitantes. También coincide con las declaraciones de Santiago de Zatarain, textual, desde que se desgració el asalto del 25 de julio, oyó en Zubieta y otras partes a algunos oficiales y soldados aliados que tenían orden del general Castaños de pasar a cuchillo a todos los habitantes de San Sebastián. Minuciosa es la relación de los hechos, hora por hora, escrita por el vecino donostiarra Baldomero Anavitarte. ¿Hasta cuándo seguirán los historiadores acusando del hecho a uno de sus subordinados, el general Francisco Javier Castaños Aragorri, Urioste y Olavide? ¿Hasta cuándo pasaremos por alto que el general napoleónico más belicoso nació en Baigorri, llamado Jean de Arispe, y que Mendiri, el ejecutor de las órdenes represivas napoleónicas contra civiles, era natural de Ainhoa? Ambos hablaban escuara, como el conde de Lerín. ¿Y por esa circunstancia debemos considerarlos vascos? El Guizavidea nos advierte de dicho error. Nos conviene olvidar que de 600 casas que tenía San Sebastián, solo quedaron en pie 35 por haber servido de hospedaje a los oficiales del ejército supuestamente Salvador. Hay una duda que la historia documental no ha podido aclararme. ¿Por qué no sufrió daños la zona del puerto? Lo que sí sabemos, para colmo, es que los diruandiquis paralizaron el proyecto del famoso arquitecto Ugarte Mendía para reconstruir San Sebastián modernamente. No estaban dispuestos a ceder ni un ladrillo de sus solares. Hasta el 24 de octubre de 1814 no dieron el visto bueno a la reconstrucción, conforme a un proyecto de Manuel Gogorza que sí respetaba sus solares. ¿No será esto razón suficiente como para denominarles guipuchis? Antes del saqueo, San Sebastián y Donostia tenían unos 5.400 habitantes, viviendo dentro de las murallas, y 2.500 en las afueras. Pero según escribieron desde Usurbil, el 11 de octubre de 1813, los comisionados del ayuntamiento, señor Joaquín Luis de Birmingham y José Ignacio Sagasti, a la Diputación, textual, apenas llegan a 300 los habitantes que hoy existen dentro de la ciudad. Tampoco es considerable el número de los que se han establecido por ahora en los pueblos de la provincia.
La mayor parte de los que antes del incendio residían en San Sebastián anda errante por los pueblos y caseríos del país. Si esta situación era lastimosa, otra realidad descrita por el Ayuntamiento al Consejo de Regencia resulta vergonzosa, pero elocuente respecto al avance del proceso civilizador. Textual: creemos al mismo tiempo deber hacer presente a vuestra excelencia el escandaloso tráfico que se está haciendo no solo en los puertos de Vizcaya, sino también en los de Guipúzcoa y aún en algunos pueblos del interior de esta provincia, con los efectos robados por los aliados en San Sebastián y vendidos a vil precio a una multitud de personas que concurrieron al público mercado o feria que hubo en los primeros días de septiembre en las inmediaciones de aquella ciudad, aumentando así el espectáculo, el intenso dolor a que estaban entregados sus habitantes. Si te ha parecido bien nuestro trabajo, por favor, ayúdanos a difundirlo.